Tengo Alas de Luna es un refugio sonoro donde la voz de las mujeres se convierte en fuerza creadora. Aquí honramos la imaginación, la intuición, la palabra y todas las formas en que una mujer decide crear su camino. Desde el arte, la educación, el emprendimiento, la sanación o el activismo, todas las que dan forma a lo invisible son bienvenidas. Si sientes que llevas algo dentro que quiere volar, ya estás en casa. Hola, mucho gusto. Estamos en un episodio más de Tengo Alas de Luna. Y esta vez tenemos una maravillosa invitada que, bueno, tuve la dicha de conocerla a través de las plataformas sociales, de las redes sociales, y enterarme un poquito del trabajo que ella viene realizando en relación al yoga con accesibilidad o al yoga con propósito también de vincular la parte social, que es lo que me pareció súper interesante. Así que como ustedes saben, en este espacio damos apertura a mujeres creadoras, no solamente que se enuncien artistas como tal, sino que también pues tengan esta conexión con espacios creativos, espacios que crean o que gestan desde otras formas, no necesariamente desde el arte, ¿ok? Así que bueno, quiero pedirte por favor que Gracia te presentes tú misma, cuéntanos de dónde eres y cómo nació este hermoso proyecto del yoga. Gracias por este espacio que has creado también, por este espacio donde podemos conocer a otras mujeres que quizá las redes sociales, el algoritmo o la vida misma no nos permite. Entonces es genial poder tener este espacio. Y bueno, Ajá. yo soy de Perú, soy peruana, tengo 29 años, aún siento que Ujú. soy joven. Totalmente. Sí, y la gratitud del yoga es este proyecto de yoga con propósito, yoga sin barreras socioeconómicas, que nace Ajá. un año. Estamos hace un año, vamos a cumplir en mayo más o menos por quincena un año, y nace la propuesta por muchas razones, pero creo que la, la razón primordial es que a nivel historia, a nivel contexto, el Ujú. yoga se ha posicionado como una práctica de élite y Así es. que parte mucho de cómo es que el yoga del Oriente llega al Occidente y se transforma. Y pues como el capitalismo sabemos cómo es, tomó esta práctica y la la separó de lo colectivo, lo convirtió muy individual. Y es Ujú. así como ahora conocemos el yoga a precios muy altos también, Ujú. enfocada en una sanación personal, enfocada en que, bueno, sí, todos tenemos dificultades, estrés, problemas y queremos espacios Ujú. donde podamos liberarnos. Sin embargo, pues se enfocó mucho en eso, en vender esta idea. Y realmente el yoga pues no nace desde un lado económico para poder tener ganancias, sino nace desde el lado espiritual y eso es lo que se ha ido perdiendo. Y la gratitud del yoga pues empieza con esa primicia, con devolverle el yoga al pueblo, porque así es como nace. Podríamos Ujú. hablar de la historia, pero creo que para eso tendríamos que tener otro podcast. Eh, Sí, sí. justo eso te iba a decir que, ¿qué es lo que a ti te hace despertar como ese vínculo del yoga con la sociedad, con las clases no tan privilegiadas? Porque cuando una se forma en este camino, bueno, yo también he tenido mi formación como yogi, de alguna manera no me considero actualmente una practicante, me gustaría tener más la disciplina, pero en todo caso lo he estudiado y, y sí siento que te viene dado desde una práctica muy personal, ¿no? Como un camino hacia uno mismo, aunque en su origen la palabra yoga significa unión. Ujú. Pero, ¿qué es lo que a ti te hace que vaya más allá de tu práctica como ser humano individual y digas, quiero vincularme pues, mi comunidad, con el pueblo, con los sectores menos privilegiados? Además, que me imagino que primero llegaste a estos otros espacios como más de lucha social y luego al yoga, ¿o fue el yoga lo que te llevó a estos espacios? Cuéntame un poco esa parte. Bueno, yo soy comunicadora social y publicista, entonces a lo largo de toda mi carrera antes de
convertirme en profesora de yoga, pues estuve muy relacionada con lo social, siempre estuve realizando voluntariados, he trabajado para el Estado, y tú sabes que para trabajar en el Estado hay que tener este alma de voluntad, este sentido de servicio. Entonces, digamos que eso me abrió caminos, me sacó de mi burbuja, me hizo conocer otras realidades. Digo mi burbuja porque creo que todas y todos los que pues tenemos acceso a una buena educación, a un trabajo digno, pues somos privilegiados y solemos a veces quedarnos ahí, ¿no? Entonces, Así es. estos trabajos de campo, este trabajo más integral, comunitario, pues me llevó a entender el yoga de otra forma cuando llega a mi vida. Además, sabes Ujú. que pues a pesar de pues tener trabajo, de haber estudiado, de pagar mis cuentas, la realidad es que a veces no alcanza para invertir en otras prácticas. Por ejemplo, me pasaba, a pesar de tener un trabajo, a pesar de tener donde vivir y todo, pues veía un taller, un retiro, un workshop, una clase y decía, wow, qué maravillosa esta clase de yoga, de meditación, en fin, de respiración, de bienestar, de todo este mundo de bienestar. Pero veía el Ujú. precio y decía, creo que si tomo esta clase, pues voy a tener que dejar de ir en taxi a tal lugar que tenía planificado para hacer tal cosa y voy a tener que ajustarme en mis alimentos, voy a tener que Ajá. ajustar mi vida. Y decía, hay un desbalance. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde están las propuestas para personas de a pie, peruanos de a pie? Y sobre todo porque pues 47% de los peruanos hoy en día viven en pobreza monetaria y es una cifra Claro, grande. Entonces así yo es. digo, ¿qué onda con estas personas? Que quizá, como te digo, no es que estemos en una pobreza como tal, pero como yo digo, todos somos vulnerables hasta cierto punto, porque puede ser que tengamos a una persona enferma en casa y estemos contribuyendo en su salud y tenemos un gasto, puede ser que tengamos una hipoteca, etcétera, y los Ujú. espacios donde precisamente podemos liberarnos del estrés que nos lleva lo cotidiano, la existencia humana, están siendo limitados por sus precios. Entonces, cuando yo me formo como profesora, dije, ¿cuál va a ser mi camino? Me hice la pregunta, ¿no? Y la Ujú. verdad, Liz, es que primero yo quería solo llevar el yoga a espacios vulnerables de forma gratuita, de forma altruista. Y así es como Ujú. empecé, dictando en albergues. Y en una charla en estos albergues, pues en una tarde que fui, donde no solamente llevaba yoga, sino también un lonchecito donde compartía con estas mujeres, que ya te contaré de qué se trataba ese albergue, pues surgió la idea de qué pasa si es que empiezo a dictar yoga y parte de lo recaudado sea para apoyar estos mismos espacios. Entonces ya no teníamos solo una línea de llegar a espacios vulnerables o Ujú. olvidados por la industria de bienestar, sino también pues de alguna u otra manera involucrar al colectivo a no hacerse de la vista gorda y decir, oye, puedo practicar yoga, pero al mismo tiempo puedo ayudar a otros con mi práctica. Ujú. Qué Ujú. lindo, qué interesante. La verdad es que a mí me ha resultado sumamente inspirador este trabajo que tú vienes haciendo, porque creo que ese es el camino. De alguna manera nos estamos ahora todos viendo involucrados en un retroceso de derechos, al Ujú. resurgimiento de la ultraderecha, pues sí, cada vez más el coartarnos ciertas libertades, ¿no? Como de inclusive de cómo pensar, porque ahora todo lo que sea social está siendo tachado de comunista, de zurdo, de mierda y un montón de cosas súper como desubicadas, porque por más que una se enuncie a sí mismo, sí, yo como Lisette puedo decir, soy de izquierda y toda la vida me he identificado con esta forma de pues de llevar mi ideología, pero es muy triste como ahora se lo cataloga de una manera despectiva e inclusive personas que, aunque ellos ni siquiera se asuman necesariamente de izquierda, solo por tener como un vínculo social, solo por tener intereses en que la gente pueda tener una vida más digna, son tachados de este modo, pero súper, diría hasta cruel, como desmedido, ¿no? Entonces, ante eso, la respuesta
podría haber dos caminos, una quedarnos calladas y decir ya simplemente no comparto mis ideales porque, porque Ujú, parece que definitivamente voy a ser recontra juzgada, o bien afirmarse más en el camino, ujú. ponerse como muchísimo más, digamos, comprometida, ¿no? Con lo que hace. Entonces, al mundo ahora mismo le está faltando más compromiso, le está faltando más involucramiento y no tiene que ser una sola manera. O sea, hay gente que lo hace a través de plantones, de marchas, de organización social y política, pero también está el arte y ahora en tu caso nos muestras que también está el yoga. O sea, hay que encontrar las formas y los métodos de llegar como a proponer espacios de mayor equidad, de mayor justicia social, de ese granito que una vez parece que no hace nada, en verdad aporta mucho y sí genera sin duda un sacudón, ¿no? O sea, inspira, conmueve, sacude, así que eso está buenísimo. Yo por esa parte felicito mucho tu labor. Me encanta saber que lo están haciendo allá en Perú y ahora quisiera que me cuentes cómo lo ha recibido el público cuando tú trabajas con sectores vulnerables en estos espacios de yoga. ¿Cómo sientes que es recibida esta práctica milenaria? Bueno, cuando yo decido llevar el yoga al albergue Divino Niño de Breña, que es un distrito de Lima, este albergue está frente al Hospital del Niño, donde llegan todos los niños de provincia a Ujú, atenderse, porque sabemos que pues el servicio de la salud en el Perú pues es precario en ujú, distintas provincias, pueblos, entonces llegan a atenderse al hospital y no vienen solos, vienen con sus madres. Entonces, sus madres se quedan en el albergue porque pues son mujeres campesinas, son mujeres andinas y no tienen un lugar para vivir aquí ni para quedarse de paso. Entonces, esta asociación de voluntariado del Hospital del Niño les crea ujú, este albergue donde yo, mucho antes de llevar yoga, pues fui voluntaria en mi otra carrera de comunicaciones y ya conocía la labor. Entonces, les propongo llevar el yoga. Ese fue el primer espacio vulnerable que llego y fue como un baldazo de agua fría para mí porque todo lo que yo sabía del yoga, de lo que normalmente nos formamos, profesoras, profesores, no me servía. No me servía ujú, porque no estaba sensibilizando desde, siempre digo, ¿no? Como para todos queremos ayudar y llegar a distintas poblaciones, etcétera, pero ¿qué tanto conoces a esa población? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es los problemas que está teniendo? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente la vida? Entonces, cuando yo llego, por mi personalidad, digamos que tuve una empatía. Sin embargo, en sí, con la práctica de yoga fue sumamente difícil porque me topé con el reto de también mujeres que pues el español apenas lo dominan y hablar ujú, de partes del cuerpo, metatarso, omóplato, ujú. cervicales, no me ayudaba. Claro. Y dije, aquí hay una brecha. Fue lo primero que identifiqué. No, ni siquiera nos preparan a los profesores de bienestar a llegar a distintas poblaciones. Y yo dije, Claro. ¿dónde puedo estudiarlo? ¿Dónde puedo aprender? Y descubro un colectivo de México y descubro el método de yoga social y lo empiezo a Ah, estudiar. qué lindo. O sea, existe un método que se llama así, método de yoga social. Y no hay en ¡Wow! Lima, sí, no hay en Lima, Perú. Y también regresando a tu pregunta de cómo lo reciben las personas, bueno, con decirte y también a lo que tú comentabas, que en mi última publicación hay comentarios como, esto es populismo, eres una roja, etcétera, Claro, etcétera se va a dar, ¿no? Sin sí. embargo, también hay gran parte de la población que pues lo ha entendido y se involucra, quizá no desde entrar a las clases conmigo, sino desde la ayuda social, ¿no? Como, oye, qué loco, puedo ir, llevar una clase de yoga y el dinero o Ujú. parte del dinero va a ser para apoyar una comunidad, estoy involucrándome. Entonces, desde ese lado te encuentras con muchas almas solidarias, gracias a Dios las hay aquí en Lima y gracias a ellos se pueden llevar estos encuentros.
espacios, hemos hecho distintas acciones y este año lo Ujú, estamos retomando en espacios públicos, en un parque acá de un distrito, Miraflores. ujú, Y, y pues lo más, porque todo tiene su lado de luz y su lado de sombra, son justamente que pues muchos profesores, y es muy triste, aún están encasillados en que este yoga no es posible, ¿no? ujú, Y con decirte que la mayoría de profesores de yoga y de bienestar que apoyan el proyecto no son de Perú, son del exterior. Y eso también me hace pensar en que, claro, por eso es que hay tanto rechazo, por eso es que las personas prefieren quedarse en su privilegio, eh, por eso no deciden acceder a otros tipos de estudios con un yoga más disruptivo, más humano, ujú, y se quedan con la idea de estudio yoga, hago mi estudio caro y empiezo a cobrar muchísimo y pues creo un negocio. Y se pierde este ujú, lado humano. Entonces, cuando yo inicio dije, yo no quiero perder este lado humano, como ya tenía todo este background de haber trabajado para el Estado, conocer otras realidades, conocer más profundo a mi Perú, porque también trabajé en un ministerio, en el Ministerio de Cultura. Entonces, me abrió los ojos en muchas cosas mi camino como comunicadora, que cuando ya llego a ujú. yoga, pues llego sensible y llego con la propuesta de yoga 5 soles virtual. Yoga 5 soles que al cambio es $1.50, casi $2 la clase. Claro, Y fue una locura, pues mucha gente me decía, ¿de qué vas a vivir? Y era como, es que esto no se trata de lo que me pasa a mí, esto se trata de lo que claro. le pasa al resto. Ah, Yo sabré, yo veré, esto no se trata de mí. Y ahí es donde me encontré con mucha crítica también, pero también como esto de, oye, es posible, sí puedo practicar yoga a un costo social, sí puedo acceder, por fin. Llegaban madres de familia que me decían, por fin voy a poder inscribirme. Mi doctor me ha dicho que tengo escoliosis, que tengo tal. He ido a ver clases de pilates y no me alcanza porque crío sola a mis hijos. Entonces, ¿quién me cuida a mí? Y es donde también te haces la pregunta, ¿qué tan necesario es crear estos espacios? ujú, qué lindo, qué necesario y qué inspirador todo lo que me cuentas. Y ¿No? dentro ya de tu espacio o de tu búsqueda personal, por así decirlo, eh, ¿cómo visualizas este proyecto? ¿Qué dirías que son los siguientes pasos? ¿Cuáles? Bueno, esta pregunta creo que me da un poco de ansiedad. Me gusta vivir mucho en el ahora, pero lamentablemente, pues la experiencia humana también es pensar a largo plazo, ¿no? Entonces, a mí me encantaría entrar como un emprendimiento social. Hay una figura legal también para hacer, no una ONG, sino una empresa social que pues siempre tenga un porcentaje de sus ganancias a apoyar a una causa social, ¿no? Y creo que Ujú, sería el primer espacio o escuela de yoga, si le llamamos, con esta visión, ¿no? Con este tema social. ujú, También me encantaría muchísimo encontrar un espacio de que alguien me pueda prestar un financiamiento. Estoy pensando en postular ujú, a unos premios ahí de proyectos sociales para ver la posibilidad de tener un espacio céntrico en Lima donde podamos practicar yoga a costo voluntario, donde ujú, sea como un estudio donde hay un horario en la mañana, otro en la tarde, uno en la noche, y todos los peruanos ujú, y todas las personas cercanas a donde se encuentra este espacio, pues lleguen con un aporte voluntario, con lo que puedan y lo que tengan, y se ujú, lleven a práctica, ¿no? Ese es desde el lado presencial. Y también, por supuesto, siempre lo digo, las clases de yoga online a 5 soles o $2 para el exterior van a seguir siempre disponibles. ujú, Siempre van a estar. Sí. ujú. Ay, qué lindo. Me encanta que lo mencionas. Las empresas sociales, o sea, yo creo que de hecho sería muy interesante que cualquier empresa o emprendimiento pueda tener como esta visión, ¿no? De un pequeño o mediano o gran porcentaje, lo que cada uno considere, para causas sociales, porque qué necesario, o sea, como esta acumulación desmedida de capital
Ujú. y la falta de redistribución, ¿no? De la riqueza, de una distribución un poco más justa, es lo que nos tiene ahora en el planeta totalmente desgastados, matándonos con guerras y ahora con un resurgimiento del odio súper fuerte. Sí, mira, yo siempre también me pongo a pensar y digo, qué lindo sería si cada profesor de yoga o de cualquier disciplina, pues cree por lo menos una clase al mes gratuita, haciendo una clase al mes gratuita o que apoye otros espacios con lo que el monto que derive, Ajá, no se va a empobrecer, no le va a pasar ujú, nada, no va a cambiar su realidad, pero probablemente cambie la realidad de otra persona, ¿no? Y te das cuenta que también, mira, que me ha pasado mucho que aún así en lo social encuentras el individualismo. Me refiero a que ajá, tengo muchos mensajes que han llegado en el transcurso la creación de este proyecto, el tiempo que lleva, de muchas profesoras que me dicen, gracias, quiero ir a este espacio, yo te acompaño a la próxima, yo también quiero dictar yoga. ujú, Y mientras que me dicen eso, hay un post en mis redes que dice concretamente cómo ayudar a los espacios, ¿no? Que ujú, dice, dona tanto, anda al evento tal, ese dinero va a ir para ujú, ONGs, asentamientos humanos, ollas comunes, pero la pregunta es cómo yo lo hago, cómo yo figuro, ¿me entiendes? Y ahí es ujú, donde también hay un tema con el lado social que yo todavía me estoy descubriendo, ¿no? Eh, ujú, de si quieres ayudar, hay muchas maneras, desde tu propia práctica y no necesariamente, pues, haciéndote notar, ¿no? De yo lo ujú, hice y tal. Y ese es, si es que alguna profesora lo puede escuchar, este podcast, pues este ujú, llamado de la mejor manera de involucrarse es apoyando uno a proyectos que ya existen o hacer la gestión, que es lo más difícil, la gestión de contactarse con un espacio que necesite ayuda. Y eso es lo que a veces queremos pasar por alto y llegar mira, yo lo hice, yo ayudé. Entonces, creo que hay un tema ahí en el Perú que esto ha sido el proyecto, una prueba y error de muchas cosas también y un estudio constante de la sociedad en este rubro, en esta industria de bienestar y me estoy encontrando con todo esto, ¿no? Entonces, a mí me encantaría pues que más profesoras se unan a estas causas desde sus mismas escenarios, desde sus mismas escuelas, ¿no? Y más allá de llegar con una propuesta, es sensibilizarse. ¿Qué está necesitando esta comunidad realmente? Está necesitando que llegues y que te pongas en un mat y grabes un video y te tomes foto o está necesitando dinero, está necesitando alimentos. Entonces, ¿desde qué lugar ayudamos, no? ujú. Me encanta. ¿Desde qué lugar ayudamos, no? Como una frase que nos queda definitivamente aquí en este espacio. ¿Desde qué lugar? Y hacernos la pregunta a quienes estemos escuchando. Hacemos teatro, hacemos danza, hacemos música, hacemos ciencias sociales, somos profesoras de aulas. ¿Desde dónde estamos llegando y qué es lo que estamos comunicando? Creo que ahora es súper valioso el poder posicionarse. Ya no estamos en tiempos de tibiezas, creo que hay que Ujú, posicionarse, es la única manera de hacerle un poco de frente a todo esto que pasa. Bueno, ujú, quería también conversar contigo de algo que me pareció muy llamativo de tu perfil y de lo que vienes haciendo, y es esta amplificación que le has dado a tu proyecto a través de las redes sociales, ¿no? Del Instagram en este caso, que es desde donde yo te conocí. No sé si manejas otras redes como TikTok, Facebook, pero desde Instagram te conocí. Y es algo que en Alas de Luna siempre lo topamos en muchos de nuestros talleres o encuentros, residencias, como esta forma de resignificar las redes, que muchas veces nos terminan causando ansiedad, caemos en dinámicas de comparación, vemos las vidas perfectas de tal o cual persona y como que terminan siendo tan adictivas que perdemos un montón de horas ahí
y mucha gente termina odiándolas y dices, no quiero saber nada. Entonces, una de las cosas que siempre me gusta compartir con quienes son parte de los espacios de Alas de Lunes, sabemos que las redes están diseñadas así, para eso, o sea, eso no hay que ser negacionista, pero también cómo darle un poco la vuelta, cómo dentro de toda la vorágine de contenidos que se crean para entrar en dinámicas de comparación o contenidos chatarra, basura, como también nosotros aportamos nuestro granito de arena, porque finalmente es innegable que, o sea, es que no podemos decir como que si nosotros nos desprendemos de las redes sociales en algo cambio, o sea, ya está tan incrustado en nuestra forma de vivir, en los trabajos, en los estudios, en absolutamente todo, que claro, la pregunta o la reflexión que surge ahí es cómo le damos a eso más bien la vuelta y procuramos generar contenido que nos sirva como una ventana para que el proyecto se dé a conocer y también para que otra gente pueda inspirarse viendo proyectos que son interesantes. Y siempre les digo a las chicas artistas que están en los talleres de Alas de Luna, cómo tú desde lo que haces, desde cualquier rama del arte que practiques, cómo aportas, ¿no? A generar algo que es lo que a ti te duele, te conmueve, te inspira, te motiva, o sea, dentro del espacio artístico que creas. Así que en tu caso, la pregunta que te hago es, ¿crees que puedan resignificarse las redes? ¿Cómo ha sido para ti este canal de abrirte a compartir tu proyecto así virtualmente y cómo eso pues ha amplificado más tu proyecto? Bueno, gracias por todo lo que dices, porque es muy, muy cierto y ese llamado para todas las personas que se dedican a las artes o cualquier industria es muy importante. Bueno, creo que desde mi lado de comunicadora tenía nociones de cómo poder llegar a las personas, pero uno lo sabe, o mejor dicho, no lo sabe, no sabe si va a funcionar hasta que lo empieza a ejecutar. Y para mí fue un descubrir con el tiempo también de llegar con inseguridades como cualquier persona que empieza a mostrarse en redes, ¿no? Como qué tanto quiero hablar frente a la cámara, qué tanto quiero mostrar fotos de mí, etcétera. Hubieron muchas preguntas hasta que una vez haciendo un video con un compañero que me ayudaba en ese entonces a grabar, yo le decía, no me siento segura de cómo salgo. Y me dijo, a nadie le importa cómo sales, le va a importar lo que tú digas. Y en ese Ajá, momento así es. algo cambió en mi cabeza, porque yo venía, claro, venía desde el escritorio, ¿no? Mostrando marcas, mostrando propuestas, comunicando, Ujú, pero nunca sobre lo que yo quiero decir, lo que yo puedo decir. Entonces, me había quedado mucho en la estética y hasta cierto punto llena de todas estos estereotipos yogis, porque si te encuentras muchas páginas de claro, inspiración yogi, son estos cuerpos perfectos, cuerpos así blancos, es, cuerpos así es. delgados, Ujú, o que consiguieron pararse de cabeza o tal, y yo decía, yo no soy esa persona, no soy así. Y aunque lo sea, porque puedo tener una buena práctica y puedo pararme de cabeza, no deseo mostrar eso. Así que voy a empezar a hablar. Entonces mi contenido se transformó en un cuestionamiento constante y un activismo constante de tocar temas que yo no sabía que mucha gente quería escuchar, del activismo como tal, de la industria del yoga, como desde el lado económico también, qué tan caro puede ser, desde la gordofobia, desde estos temas de siempre estamos en retiros, siempre estamos buscando la manera de escapar de nuestras realidades. Toqué muchísimos temas al inicio y ujú, eso pues sensibilizó y abrió una puerta bastante grande de difusión y también algo que siempre yo digo, qué loco, cómo he podido llegar a compartir mi práctica, mis clases, sin tener que subir ningún video mío practicando yoga. Nadie ujú. sabe cómo son mis clases, pero llegan, ¿no? Es muy Qué loco, porque lindo. sí, sí llegan y lo otro también es que ahí te das cuenta de que es posible mostrar lo que haces desde cómo tú entiendes eso que haces, ¿no? En mi caso, Ujú, cómo yo vivo el yoga, cómo lo entiendo,
y lo que creo que no está siendo muy bueno para las sociedades, y lo digo, y muchas personas resuenan, como otras no tanto, pero está bien. Y lo otro también es que pues yo ahora soy anti ChatGPT, no ¿Ya? lo uso, a menos que sea para crear un mensaje rápido de respuesta para un evento, cosas que son muy técnicas, pero al momento Claro. de hablar de lo que yo creo, siempre es a la antigua. Un Ajá, Word, un papel en mano, notas del celular, escribir y sin expectativas también. Creo que algo que ajá. nos pasa mucho es esto de, ¿y si funciona y si no? Y desde Claro. qué lugar entonces estás compartiendo, desde la aprobación o desde el ayudar a otros, que alguien lo lea. Entonces, para mí ha sido eso, ¿no? Como primero salir de los estereotipos, lavarme de eso, dejar el miedo a cómo puedo lucir, cómo puedo verme y más bien a transmitir un mensaje más profundo y dejar de pedirle a un bot que me construya mis ideas. Y eso se nota, ¿sabes, Liz? Cuando tú Ujú. escribes, cuando tú compartes desde un lugar genuino, a pesar de que sea de una pantalla, la gente lo nota. Entonces, eh, Sí. ese es mi tipo de contenido, muy genuino. También, como te digo, no muestro mi práctica, no muestro mi cuerpo, y eso es parte de mi activismo también, porque, como decías al inicio, el yoga es unión, pero en Occidente pues está esta idea de que el yoga es unión el cuerpo, la mente y el espíritu, pero en realidad Ujú, es la unión del ser humano con ujú, Dios, o la figura de Dios que tenga cada uno, que es válido. ujú, Y ahí es donde te das cuenta que también pues es una práctica que va mucho más allá del cuerpo y de la mente. Y, y yo hago yoga ahorita compartiendo contigo, diciéndote mi verdad, ujú, con nervios o no, es un yoga. Hago yoga ayudando a otros, llevando víveres, comprando o recaudando frazadas. Eso es yoga también. Y eso ujú, creo es el mensaje más profundo en las redes que trato de difundir, ¿no? ujú. Qué inspirador todo lo que dices. Así es. A dejarlo un poquito de lado y soltar un poco esa expectativa de que tiene que salir perfecto y que tienes que estar, pero lucir de lo más asteric posible y volverlo mucho más humana. Tal Em, cual. para ir entrando a la parte final, me gustaría conocer un poquito más tus referencias, tus referentes. ¿Qué te gusta que nos puedas recomendar ahora, no sé, de libros, películas, podcast, espacios que nos puedan también un poco abrir ese vínculo a lo que el yoga o los temas sociales o la creatividad, como sí, como que nos movilice o nos inspire? Me encanta porque siento que cuando vamos haciendo recomendaciones, aquí se va abriendo diálogos con nuestras oyentes que muchas veces me dicen, ah, sí, yo leí ese libro y también si te gusta ese libro recomiendo este o si te gusta esta peli también te recomiendo este, entonces como se va haciendo una cadenita. Cuéntanos Sí, cuáles son. bueno, yo sigo estudiando, soy la eterna aprendiz, siempre digo, no tengo la última palabra, Ujú, ni sé más que tú, ni que nadie que está escuchando esto. Pero creo que lo que podría decir es que dejemos un rato de lado los Yoga Sutras, ujú, los textos del yoga clásico, y empecemos a leer más ciencias sociales, empecemos a leer más historia y contextos del país donde radicamos, eh, porque así es como si nosotros trabajamos, los profesores de yoga, con las personas, con cuerpos, estamos ujú, trabajando con historias y en un contexto, ¿no? Entonces, más allá de informarnos desde el lado solo práctico del yoga, abrirnos a otros textos es bueno. Yo estoy leyendo El privilegio en el Perú, es mi texto más reciente. Eh, ¿de Ahorita quién es? no lo tengo, déjame buscarlo rápidamente, pero
ese es el que estoy realmente leyendo porque pues yo toco muchos temas de privilegio, pues, ¿no? Entonces necesito estar muy, muy cercana y escuchar otras miradas. Mientras que lo busco, voy a decirte un documental que es muy bueno, que se llama Kumare, del 2011, que habla de que cada uno puede ser su propio gurú, su propio maestro, porque hay esta figura pues en el yoga que estamos buscando a alguien que nos salve, ¿no? A un Ujú, referente y quizá claro, nosotros mismos somos nuestros referentes, solo tenemos que conocernos un poquito más, que abrazar nuestras sombras también. así es. También siempre estoy leyendo algunos textos sobre el duelo, eh, más allá del yoga, el lado más psicológico, a pesar de que pues no es mi carrera, pero intento siempre encontrarme con textos que me ayuden a conocer las realidades de otras personas que llegan a mis clases y entenderlas, ¿no? No necesariamente para decirles cómo tienen que hacer las cosas, eso jamás, sino como Ajá, entender. Entonces, yo creo que lo más importante ahí es encontrar textos que te ayuden a sensibilizarte de temas más allá de anatomía aplicada al yoga, más allá de el Bhagavad Gita, que es como la Biblia del yoga, y claro, te dicen, ajá, si no lo estudias, no eres yogi. Y es como, nos estamos quedando ahí, gente, tenemos que leer otras cosas. Entonces, estoy con esa lectura. Después hay uno muy bueno de Redoma Yoga, que es un escritor, Matías, un escritor colombiano que habla del post-linaje, activismo y el yoga anticolonial, que tiene un libro bastante interesante. Ahorita te digo el nombre también. Que, ujú. amiga, yo soy Piscis, así que a mí me agarras con los nombres. Y, y ahí me pierdo. Pero ahora mismo lo busco. Mientras tanto, sigan a esa cuenta también de Redoma Yoga que les va a sacar un Ujú, montón de información sobre el yoga eh, y poslinaje, ¿no? ujú, Pero sí búsquenlo. El rizoma del yoga se llama. Es muy bueno para entender también eh, cómo, cómo pues estamos acostumbrados a lo que decía hace un momento, ¿no? De seguir ujú, a un colectivo o un gurú o alguien que nos diga cómo hacer las cosas y, y también habla mucho de que muchos métodos del yoga, muchos estilos, pues tienen una historia de sus propios creadores que hablan de violencia, de violaciones, de cosas muy terribles que están dentro de la industria y que a ujú, veces pues no queremos escucharlas, ¿no? Nos queremos quedar con este lado bonito. Pero en ujú. resumen, para no hacerla tan larga, pues lean todo lo que vaya más allá del yoga. Ujú, que así sea, que siempre el aprendizaje sea esa puerta que nos abra a todas las posibilidades de experiencias, de crecimiento, de empatía. Así que bueno, es una maravilla siempre la lectura y el cine y los podcasts y todo. ¿Algún podcast que nos recomiendes? Yo ahorita no estoy escuchando ninguno, la verdad, más que Ok. Alas de Luna, así que recomiendo escuchar Alas de Luna. Me encanta. Sí. Buenísimo. Gracias, gracias. Tu nombre que aparte es muy bello, gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco mucho esta charla que has permitido que la gestemos el día de hoy y espero que muy pronto nos podamos encontrar también presencialmente y compartir más saberes, experiencias y aprendizajes. Un abrazo enorme, enorme, enorme y vamos a dejar en este episodio linkeado la cuenta de el estudio bueno, del proyecto de yoga de Gracia para que ahí también vayan informándose las cositas preciosas que está haciendo y que ojalá también algún rato puedas estar por Ecuador o por algunos otros países para que las compañeras que nos escuchan puedan acercarse a ti.
Sí, Gracias y esto fue un episodio más de Tengo alas de luna. gracias. Gracias.